máscara para que me conozcan. A ver si no les empiezo a oír a los hermanos, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Es realmente empezar una obra y así se empieza. A veces con una persona, 2, 3, 4, se lleva un tiempo para realmente establecer. Mi esposa y yo, creo que por equivocación, fuimos manejando de aquel lado del río como 20 millas y vimos muchos caseríos y supongo, ¿verdad?, que ahí vive gente. Tenemos mucho trabajo que hacer. El hermano decía en su oración que el Señor nos permita. Y en mi mente estaba trabajando algunas iglesias que conocí yo en el estado de Texas. En esta temporada quizás sea un poco difícil, pero cuando los jóvenes universitarios y los muchachos de la high school están en vacaciones, muchos de ellos dan una semana o 2 para ir a trabajar a las iglesias, hacer obra misionera. Y tal vez pudiéramos coordinar, buscar una congregación de ellos que nos ayudara. Yo lo hice en mi juventud cuando estaba en el seminario. Íbamos a elegía el director de la escuela un lugar, una ciudad, un pueblo, un rancho. Íbamos casa por casa, ¿verdad? No sé si aquí se podrá hacer eso, pero se puede intentar. Fuera de los restaurantes, fuera del casino, fuera inclusive de las barras o adentro también. Pero podíamos. Y ya imagínense, hermano, un grupo de 20, 30 personas haciendo ruido, alguien. Y mientras también pensaba en eso, lo sabemos, hermanos, que hay gente que realmente tiene hambre de Dios. Sí los hay muchos. Algunos inclusive han sido miembros de alguna congregación, alguna iglesia. Algunos han conocido la palabra y por razones para nosotros desconocidas, y con un poquito, ¿verdad? Como decíamos el domingo, rekindle, aviva el fuego. Y si el fuego del Señor viene al corazón de la persona, las cosas pueden cambiar y esto puede crecer. Puede crecer. El otro día en mi oración dije que el desierto me recordaba porque no conozco, excepto por las películas que hay. Parece que el lugar de la Tierra Santa, hay muchos lugares también medios desérticos. Y allí en esos lugares anduvo nuestro Señor, caminando, ¿verdad? Él no usó auto, no usó caballo, camello, elefante, ni ninguna otra cosa. He used to walk from town to town, de rancho en rancho, predicando, enseñando la palabra de Dios. Voy a invitarles para que abran su Biblia o busquen en el libro de Hechos, el capítulo 17, perdón, capítulo 17, y mi meditación, no vamos a leer, ustedes busquen Hechos 17, 22 al 27, estará basada mi meditación esta noche. Hechos 17, 22 al 27. Bueno, permítame leerle para que tengamos una idea. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religioso, porque pasando
Y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de las habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Señor amado, gracias por tu bendita palabra, porque cada vez que meditamos encontramos la razón y el motivo y nos gozamos por aquellos que han tomado ventaja. Gracias porque nosotros te hemos conocido y te amamos, Señor. Te amamos y queremos amarte aún más, dispuestos a hacer lo que esté de nuestra parte, obedeciendo tu santa palabra. Bendice esta iglesia, gracias porque han abierto sus puertas para que nosotros, en nuestro idioma que tú nos diste, podamos alzar nuestra voz y enseñar a nuestros vecinos, compañeros de trabajos, que hay un Dios, un verdadero Dios. Bendícenos pues esta noche, sobre todas las cosas. Te rogamos perdón por nuestras faltas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo en Atenas, le he titulado. ¿Qué es lo que encontró el apóstol Pablo? Si se fijan ahí los versículos anteriores, el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjese, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No me imagino la reacción del apóstol Pablo si hubiera venido al África, si hubiera ido a Las Vegas, si hubiera visto todo lo que esa gente está haciendo. ¿Qué hubiera dicho? Dice que su espíritu está ansioso por llegar a ese lugar para hablarle a esa gente, decirles lo que dice. Primero, veamos, Pablo fue un hombre convertido no por un predicador. ¿Quién le habló a Pablo? El Señor mismo. El mismo Señor. Un hombre convertido que no había en su corazón la menor duda de lo que él estaba predicando. Un hombre que aquí en Atenas él ya había sufrido por predicar el Evangelio. Un hombre con una comisión definida: predicar al resucitado. Un hombre con un corazón ardiente de amor hacia su prójimo, porque eso es lo que lo motivaba a él. Estaba ardiendo con ansiedad por compartir la palabra de Dios. Un hombre que no tenía miedo, que estaba preparado para enfrentar todas las filosofías de los griegos, confiando solamente en su fe, en la inspiración y el conocimiento que tenía de la santa palabra de Dios. Muchas veces, como le dije al pastor el otro día, que escuché a un predicador en Texas que dijo, un predicador invitado le dijo, pues, dice, no vais a decir nada muy duro, porque dentro de la congregación está el mayor de la ciudad, un hombre político importante, ¿verdad? Hazte cuenta que tuviéramos aquí con el gobernador de Nevada. Se hizo la PA y entonces me dijeron a mí, hermano, aquí les mucho cuidado con lo que dice, porque saliendo, después que predicó, el predicador dice que dijo abiertamente,
Yo sé, aunque no tengo el privilegio de conocer al mayor de la ciudad, si él no se arrepiente, el Señor no lo va a perdonar. No tenemos ninguna autoridad ni razón por qué sentir temor. Pablo no tenía miedo y les hablaba con la verdad. Esta tarde estábamos en la peluquería hablando de otras cosas, no cosas espirituales. Hace algo he aprendido, verá que las damas no tienen temor, y una de ellas es mi esposa. Platicando, dijo a una señora y no, tú estás completamente mal, porque no pones atención a las cosas. Entonces, un hombre que siempre tenía un mensaje, que nunca estuvo avergonzado, porque él dijo, porque no me avergüence el evangelio, porque es poder de Dios. Dice la historia que uno de los hombres que pertenecía a la corte de Nerón en aquel tiempo, dijo que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Porque se dice que tenían, ¿cuántos dioses tenían los atenienses? 30,000. 30,000. Entonces, hermanos, era una cosa que no exagerada, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba desesperado al ver esa idolatría. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué hubiera dicho él si hubiera caminado por esas calles de esa ciudad de Las Vegas? Siento hasta cierto punto admiración, porque muchos de algunos, tal vez sean creyentes, tiran los papeles de pornografía que están en las calles de Las Vegas. Los tiran para demostrar que no les agrada y que eso es un pecado. Yo he visto ahí en las calles hermanos regalando folletos y uno lo agarran y los tiran. ¡Qué valor! Lo admiro. Le doy gloria al Señor porque hay personas que no tienen ningún temor y si se burlan de ellos, no importa. Pablo estaba desesperado por ver a esa gente que estaba idolatrando aquellos dioses, porque toda esta majestuosidad, ya ven que la razón por qué vienen mucha gente a Las Vegas y se quedan admirados de las luces, de los lujos y qué cosas, ¿verdad? Muchos ni juegan ni nada, pero admiran eso. En Grecia, en Atenas, había eso. Y todavía mucha gente va a mirar aquellas cosas. Pero a Pablo no le interesaba en absoluto. Lo único que vio es ese sign desconocido. Porque toda esa majestad había tomado en el corazón de las gentes y era un estorbo para ellos para encontrar al verdadero Dios y tener a esa gente ciega. Dioses imaginarios. Dioses imaginarios. La gente así lo hace. Recuerdo, yo era el pastor en la iglesita allá en Nuevo México y de repente dijeron que en una pared del templo católico había aparecido en las noches con la luz artificial, ¿verdad? El rostro del Señor Jesucristo. No, la gente pusieron flores, veladoras y todo el mundo iba a verlo. El pueblito se llama Mora. Nosotros teníamos una misioncita allí y fuimos. Y una de las mamás me dijo, ¿quiere ver el templo? Pues ahí vamos de mitotero. No se veía nada. No se veía nada. Pero la gente imaginaria estaba viendo cosas que no existen. Hoy en día es lo mismo. Mi esposa y yo observamos, porque ustedes saben que hay esos famosos shows. Algunos pueden que sean fake, otros pueden que sean verdad, pero una señora estaba divorciándose de su esposo y de su niña de 7 años. Ella dijo, le doy lo que pueda, usted me dice, señora jueza, lo que pueda necesitar mi hija desde ahora hasta los 18 años. Le hago un cheque y ya tiene el dinero. Eres un buen padre, porque me estorba a mi hija.
me estorba mi esposo, me estorba. ¿Por qué? Porque ahora se ha metido en una empresa de esas. Y yo recuerdo un hermano, no voy a mencionar el nombre, que él dijo, platicando conmigo, dijo, fíjate que fui a una reunión y lo único que se veía eran los señores con billetes y todo el mundo gritaba, dinero, dinero, dinero. Para mucha gente, el dinero es su Dios. El dinero es su Dios. Pero cuando necesitan el consuelo, y créanme, hermanos, créanme, es verdad, que necesitan el consuelo, necesitan el apoyo, necesitan sentir que alguien realmente les ama, no hay nadie. No hay nadie. Muchos de ellos han muerto bajo la influencia de las drogas, muchos tal vez asesinados. Entonces, Pablo no buscaba deleitar sus ojos en el arte. Él vio la revelación de Dios en Cristo y la eternidad. Allí estaban los epicúreos, una filosofía que enseñaba que lo único que había en este mundo que satisfacer era comer, el placer. Eso era todo. Eso era la razón de nuestra existencia. Mientras que a nosotros, el universo significa, representa a Dios. Pero vivamos como vivamos, no tenemos que responder a nadie absolutamente de lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, el ateísmo, el materialismo aleja al hombre de Dios. O si de aquí puse mi nota de la mujer que pedía el divorcio porque le estorbaba a su hijo y su esposo. Pablo vio a la ciudad entregada a la idolatría. A la idolatría. Habían, como dije, 30,000 dioses. Y por si acaso se le escapaba uno, por eso pusieron el Dios no conocido. Pero mientras otros veían las bellas esculturas, Pablo en una ciudad veía el alejamiento del mundo, de la gente, de Dios. El hombre que sus ojos fueron abiertos veía las cosas que los atenienses no podían ver. Recuerdan, ¿verdad? Se me escapa el nombre del hermano que puso sus manos sobre él y dice que le cayeron como escamas, no eran escamas, como escamas, entonces se le cayó y él vio, Ananías. Así fueron abiertos sus ojos. Ahora, en muchos de las naciones religiosas hay dioses que no son dioses suficientes. Estos dioses no son capaces de mover el corazón de una persona. Estos dioses falsos son falsos completamente. Dice el versículo 22, permíteme leerlo, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que estoy muy religiosos. Areópago, dice, según mi investigación, era un cerrito donde estaba lleno de piedras, donde estaba el dios Marte, el dios de los romanos, el dios de la guerra, uno de los tantos dioses que ellos tenían. Y allí estuvo el predicador, el apóstol Pablo, en medio, mientras que los griegos, apoderados y adinerados, estaban sentados para escuchar confortablemente lo que el palabrero, así le dijeron, el palabrero estaba diciendo. Fue claro, el apóstol Pablo creía, él sabía y sentía que Dios
estaba con él. Él les habló muy claramente cuando les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y es por eso, hermanos, que de veras, cuando nosotros creemos de corazón, el Señor viene a vivir en nosotros. Necesitaba el apóstol la inspiración del Espíritu Santo para dirigirse a esta audiencia, porque ellos solo les interesaba, dice el versículo 21, escuchar, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo, perdón. El versículo 21 decir, algo nuevo. La gente se reunía para escuchar qué va a decir este hombre. Una filosofía, ¿verdad? Pero él les habló muy claramente quién representaba y el mensaje que él tenía. Se enfrentó la gente con uno que había tenido una experiencia personal y directamente con el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su sermón? Fíjese, hermano, no lo leyó como lo estoy haciendo yo. No lo leyó, ¿verdad? Como muchos de nosotros lo hacemos. No leyó, sino que lo sacó desde el fondo de su corazón, porque este ardía en amor y en seguridad y le dolía como lo hizo el Señor por la gente que amaba. Primero, les habló de la existencia de Dios y su creación, creativo poder. Dios hizo, dice él, el mundo. Dios hizo el mundo. Segundo, el carácter espiritual del Señor. Tercero, la humildad de lo que dice el versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Verdad que nosotros hacemos a veces diferencia? Ahora, la providencia de Dios, Él ha determinado los tiempos cuando hemos de terminar. El hombre necesita a Dios, dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ellos. La presencia universal de Dios siempre está ahí. Dios es la fuente de todas las cosas, dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Desafortunadamente la humanidad ha hecho esta diferencia, pero todos delante de Dios somos responsables y todos tenemos la misma oportunidad de aceptar al Señor, redimir nuestra alma y tener para tener. La vida está escondida en nuestro Señor. No pensemos que la cabeza de Dios es oro, como ellos pensaban los griegos, ¿verdad? Algo que tenemos que hacer, dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. El versículo 32 nos dice, y con esto termino, dice, fíjese que dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra ocasión. Algunos se burlaron, algunos vacilaron y titubearon. ¿De qué está hablando esto? Cuando él fue testigo, habiendo el Señor que le ha hablado.
Ahora, hermanos, esto es algo que debe estar en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Muchas de las personas a quienes nosotros compartimos la palabra de Dios, y esta es una gran realidad. Muchos de ellos, hermanos, solamente nos escuchan una vez y ¿saben qué? Nunca más vuelven a oír la palabra de Dios. La oportunidad que tuvieron, dice que se fueron y se volaron. Así, posiblemente, si nosotros vamos a cualquier lugar de estos públicos donde dan animación, se van a volar. Se van a volar. Tal vez nuestra propia familia. Tal vez nuestra propia familia, porque yo recuerdo que cuando me entregué mi vida al Señor, mis hermanos equivocadamente me decían que el motivo porque yo me había unido a la iglesia eran otras razones. Otras razones. Y me ponían esto y esto y esto y esto. Pero no, hermano. Desde que acepté al Señor, como se dice en el ever since I gave my life to the Lord. No soy el mejor cristiano. Quizás, como dijo Pablo, no soy el último, soy tal vez el último de la lista de los billones de seres humanos que el Señor tiene. Pero he creído y he sido testigo de su divina presencia en la vida mía y de muchos hermanos. Y me estaba acordando, hermana Xochitl, en ese lugar de Nuevo México donde estuve, una de las prácticas que yo tenía, es decir, todos los domingos en iba mi hija mayor, que siempre me apoyó en el ministerio, le decía, mira, ve por Timoteo, por su hermana, ve por, I can't remember the name of the other kids, vaya por ellos, vamos a traernos a la iglesia, nos poníamos a cantar. ¿Sabe qué? Uno de estos muchachos me encontró en el Facebook famoso y me dice, hermano, gracias, aunque mis padres nunca aceptaron al Señor, pero gracias a lo que usted me enseñó, yo soy creyente y predico la palabra de adelante. Y mis hijos, todos están sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. I hope that you guys, and you feel that, you're going to be a good witness for the Lord in the school. You're going to tell the people, I have found Jesus. I know Jesus. It's not the church, it's the faith. Make this real. Hagamos esto real. Real, ¿verdad? No emocional. No pensemos que pertenecemos a un grupo especial, sino que pertenecemos Al más hermoso y al grandioso. Señor. Amén. Pertenecemos al Señor. Y Él nos ha encomendado, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Judea y en todo el mundo, hermanos. Ese momento tal vez ha llegado para algunas personas. Yo, entre otras cosas, y con eso sí termino, nunca pensé jamás en mis sueños venir a este país. Nunca. Al contrario, sentía una animosidad porque me gusta la historia y sé algunas cosas de injusticia. No personas tal vez que son creyentes, pero hicieron mal. No solamente a muchas gentes y tal vez siguen haciendo. Pero ve, la equivocación en mí el Señor me trajo. Él en su misericordia permitió, y no solamente, y he tenido la oportunidad de predicar el Evangelio en las iglesias anglos. Gracias a Dios. I've been preaching there to them. Y cosa que jamás pensé mal. Pero todo se lo debo a que un día mi pastor, que ya está en la presencia de Dios, me habló y me dijo, como me lo dijo mi madre, esto no es cosa de un día, hijo. This is forever. This is your life. This is your life. This is your life. Gracias, Padre Santo, por esta noche y por esta oportunidad que nos das. Y así como tu siervo, San Pablo, Señor, predicó tu palabra con ese amor, con ese interés,
con esa franqueza, con esa claridad, danos a nosotros también ese poder, Señor, y esa fe, y esa oportunidad de testificar a familiares y no familiares, a cualquiera, Señor, que los dioses falsos no ayudan para nada. Está con nosotros, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.